Bueno, profe, yo le voy a explicar un poco lo que sería la capa de Data Access en este caso. Por aquí tenemos entonces el CIDR, ¿vale? Que son los datos de ejemplo que va a tener nuestra base de datos, ¿vale? Tenemos aquí diferentes restaurantes en crudo, también de diferentes menú items, ¿vale? Que son los elementos del menú. Sí, también tenemos diferentes reservaciones. Y bueno, también las órdenes, diferentes órdenes y demás con diferentes precios. En la parte de repositorios tenemos un repositorio genérico, que es lo que nos va a heredar cada uno de los demás repositorios, ¿vale? Que pues uno es para traer todos los elementos, para tenerlos por el ID, para crear uno en específico, para actualizar uno, eliminarlo, removerlo y esto pues nos devuelve un booleano si existió o no en este caso. Vale, aquí en el de menú items, el repositorio de menú items, recibimos por parámetro el restaurant ID y nos conectamos a la base de datos y nos traemos ese restaurante que es igual al ID que nos pasan por parámetros. Lo mismo hacemos con categorías y lo devolvemos. Sí, también pues con la categoría que tiene que ser igual, ¿vale? Para eso hacemos un booleano, ¿vale? Y bueno, en la parte de las órdenes, lo mismo nos traemos de la base de datos las órdenes dependiendo del ID, ¿vale? Y tiene que incluir también el order items, ¿vale? Y el menú items, ¿vale? Y el primero que encuentre, pues el método first default es el que nos va a entregar y lo devolvemos. Lo mismo hacemos con las reservaciones, ¿vale? Entonces nos incluye el order item, lo mismo, y también lo devolvemos. En el repositorio de reservaciones, entonces nos traemos una reservación de un cliente, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos traemos una reservación de lo que sería por una fecha, ¿vale? Nos traemos una lista, en este caso, y aquí nosotros tenemos pues más detalles sobre la reservación, que va a incluir también el cliente, la mesa, ¿vale? La orden como tal, ¿sí? El order item que puede ser nulo o no, el items, y bueno, por último nos traemos la reservación como tal con el first default. También la tabla de el repositorio pues, de las mesas, nos traemos la mesa como tal, debiendo del ID. Sí, y aquí pues obtenemos varias mesas con el ID que nos van como parámetro, nos van también una fecha, ¿vale? Y el tamaño de las personas que van a ir, ¿no? Entonces pues dependiendo también del tamaño de la mesa es la que le vamos a asignar por una reservación. Bueno, y pues sí, dependiendo de la capacidad, party size, entonces con esto lo vamos filtrando, ¿vale? Para que no haya ningún error y no se le entregue por ejemplo, una fiesta, no sé, de 6 8 personas, una mesa que solo van caben 4 personas. Entonces, pero se hacen estas validaciones. Aquí también tenemos la parte de las migraciones que hemos hecho. Yo quito todas estas ventanas. También tenemos la parte de las migraciones, ¿sí? Y pues la parte del contexto, que es donde ponemos todos nuestros DB-sets para que se dibujen en la base de datos y algunas de nuestras comprobaciones que tenemos que hacer, que pues solo nos traiga uno, también que pues cuál va a ser, bueno, de uno a muchos, cuál va a ser la foreign key que se va a conectar con otra tabla y qué va a hacer cuando se elimine, ¿vale? Esto lo hacemos también para el order items en este caso. Aquí tenemos entonces la capa de restaurante API donde están los controladores. Vamos a empezar entonces por los aditivos, por ejemplo, tanto del request como el response. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes aditivos para crear y para actualizar. Vale, entonces con todos los atributos que necesitan para, en este caso, responder. Bueno, estos son los que nos llegan a nosotros al backend y lo que nos respondemos, ¿no? Entonces respondemos con el NEN, el NN phone para el customer. El menú item también pues tiene más propiedades como el precio, la categoría, si está disponible o no. Esto como está conectado con otra tabla, entonces con el ID del restaurante. ¿Sí? Lo mismo con el order item, ves que está conectado al menú y con su cantidad y el precio unitario también. Entonces bueno, pero el restaurante también tiene una capacidad que es muy importante, que es lo que validamos también antes, su teléfono, el nombre y su dirección y demás. También en la parte de los profiles es donde hacemos el mapeo con las diferentes DTOs, ¿vale? Entonces aquí con el create customer, bueno, DTOs al customer, entonces hacemos los mapeos de cada uno, tanto el menú item, bueno, cada uno de esos de las diferentes entidades que tenemos. La parte de los controladores, aquí tenemos entonces los controladores de los clientes. Sí, pues donde pues con un método HTTP pues vamos a buscar todos los eh, todos los clientes que tenemos, los customers, ¿vale? Hacemos el mapeo y respondemos un OK, que eso nos da un HTTP response 200 en este caso. Aquí buscamos uno que sea por su ID, que nos pongan por parámetros. Si no lo encuentro, entonces retornamos uno found, que es un 404. Sí, aquí bueno, el post que nos trae un objeto por parámetro, lo mapeamos, creamos el objeto y respondemos de igual manera un OK.
Aquí en el PUD hacemos también las mismas comprobaciones. Si no existe si no existe el objeto el cliente que nos trae, entonces ponemos un 404 y lo actualizamos. También les ponemos un OK. Para eliminar, miramos si existe con el repositorio que creamos, ¿vale? Si existe con el ID, si no existe, entonces ponemos un no found igualmente. Y en este caso, un no content, que sería otro HTTP response. Hacemos lo mismo con los items, básicamente casi todos los repositorios son muy parecidos. Entonces, no vamos a hablar para que no demorar mucho con el video, ¿sí? Entonces, nada. En la parte del programa, entonces todos registramos todos nuestros servicios, tanto los repositorios, ¿sí? Como los ordering service y demás, todos los servicios que tenemos, ¿vale? Aquí hacemos el habilitar course, ¿vale? Creamos una política que se va a llamar a lo Angular, ¿vale? Entonces creamos la política con este URL, en este caso que va a estar nuestro frontend, que es en el localhost, en el puerto 4200. Habilitamos cualquier header y cualquier método que nos venga desde esa respuesta. Y más abajo usamos course, ¿vale? Con el mismo nombre que lo hayamos señalado. En la capa domain encontramos la clase customer con sus atributos y el iCollection de reservación porque un cliente siempre es el encargado de realizar la reserva. Luego encontramos menú item con su foreign key de restaurante, ya que un plato puede estar en todos o solo en un restaurante, y el iCollection de order item porque un plato puede estar en una o más órdenes. Encontramos order tiene su foreign key de reserva y el iCollection de order item porque una orden puede estar relacionada en una o más reservas. Encontramos order item, que es la tabla intermedia en donde relacionamos los platos del menú y la orden, ya que un plato puede estar en muchas órdenes y una orden puede tener muchos platos. Encontramos reserva, con sus foreign key de cliente y de mesa, ya que el cliente hace la reserva y la reserva queda con una mesa asociada. Encontramos la tabla restaurant con sus iCollection de mesa y de menú items. Y por último, encontramos la clase table, que es la mesa con su foreign key de restaurante, ya que la mesa está asociada a un restaurante, sea o el restaurante A, B o C. Ahora en los enums encontramos menú category, que nos dice si el ítem del menú es una entrada, es un plato fuerte, es un postre o es una bebida. Luego encontramos Reservation Status para saber si la reservación está pendiente, confirmada, ya llegaron los comensales, si está completa o fue cancelada. Y luego encontramos el estatus de la mesa para saber si está disponible, ocupada, reservada o fuera de servicio. Bueno, en la carpeta de interfaces dentro de repositorios encontramos el Itinerary Repository con todos sus tasks. Luego, en menú Item Repository lo encontramos para listarlo por el restaurante o por categoría. En iOrder Repository está para listar la orden con todos sus platos o listarla por reserva. En Reservation Repository está para listarla al cliente asociado a la fecha de búsqueda o para listarla con todos sus detalles. En Itemable Repository está para listar las mesas asociadas a un restaurante y si las mesas están disponibles o no. En Services encontramos para traer y listarlos todos, para listar solo uno por su ID, para crearlo, para actualizarlo o para borrarlo. Está igual para Order Service, pero para Reservation Service tienen los mismos atributos y traer todas las reservaciones de una fecha. Y en iTable Service para traer todas las mesas que están disponibles. Bueno, en la carpeta de servicios encontramos menú item service, ya que tenemos unas validaciones. Bueno, para crearlo primero, el nombre del item del plato no puede estar vacío, el precio debe ser mayor a cero. Para actualizarlo, el item debe tener un ID existente y el precio debe ser mayor a cero. Y para borrarlo, tiene que verificar que el item del menú sí exista. En Order Service también tenemos estas validaciones para la creación. Entonces, la orden sí o sí debe tener al menos un ítem asociado. Y si está asociado también a una reserva, debe ser una reserva existente. También validamos si la reserva ya tiene una orden asociada, si el ítem del menú existe o si está disponible o no. Y la cantidad de este ítem del menú.
También para actualizarla tenemos que validar que la orden exista y para borrarla validamos que la orden exista. En Reservation Service tenemos también validaciones. Para crear la fecha de reserva debe ser hoy o un día después a la fecha de hoy, ya que no podemos realizar una reserva para un día antes a la fecha actual. El tamaño del grupo debe ser mayor a 0. La mesa debe existir y debe ser disponible y no se puede superar la capacidad de las personas que tiene esa mesa. También para actualizar debemos saber si la reserva existe, si está en un estado válido y para borrarla debemos verificar que la reserva exista. Bueno, en Table Service el número de mesa debe ser mayor a 0 ya que las mesas tienen su número asociado y la capacidad debe ser mayor a 0. Para actualizarlo, la mesa debe existir y para borrarlo, la mesa debe existir. Y aquí traemos si la mesa está disponible o no. Bueno, entonces para proceder con las pruebas, vamos a listar todos los clientes que tenemos en nuestro data CIDE. Tenemos a Andrea, a Camilo, a Valentina, a Santiago y a Mariana Torres. Vamos a proceder con con la creación de un cliente llamado Emanuel. Entonces, Emanuel, la vamos a dejar así, ya que esto nos servirá para una siguiente prueba. Le vamos a poner el email y le vamos a poner su número de teléfono. Le vamos a dar en ejecutar y ahora nos dice que Emanuel con el ID número 11 fue creado correctamente. Vamos a verificar. Entonces le damos nuevamente en ejecutar y aquí nos aparece que Emanuel con el ID 11 fue creado. Yo sin querer me equivoqué. Entonces vamos a hacer la actualización de este cliente. Le ponemos el ID, le ponemos el nombre correcto, le ponemos el email y le ponemos el número de teléfono correcto a este cliente. Entonces nos dice que ahora Emanuel con el ID número 11 fue actualizado correctamente. Vamos a verificar y nos dice que ahora Emanuel Suárez con el ID número 11 quedó guardado correctamente. Luego vamos a borrar este cliente porque decidimos hacer la actualización y el cliente nunca más tuvo relación con el restaurante, entonces decidimos borrarlo. Le damos en ejecutar, nos dice que se ejecutó el borrado, ejecutamos la lista de todos los clientes y nos dice que Emanuel ya no existe en nuestra base de datos de clientes. Bueno, continuando con las pruebas, vamos a traer todos los items del menú. Entonces aquí nos dice que tenemos ceviche, lomo en salsa, tiramisú, arroz marinero, ensalada tropical, cheesecake de maracuyá, sancocho bayuno, empanadas y manjar blanco. Como podemos ver, tiene el ID, el nombre del plato, la descripción, su precio unitario, la categoría, si está disponible y el restaurante al que está asociado. Entonces vamos a proceder con la creación de un item del menú. Entonces le damos en Try It Out, le vamos a poner limonada natural. Le vamos a poner la descripción, que en este caso la descripción va a ser bebida refrescante a base de limón. Vamos a poner el precio, que en este caso va a ser 7.000. Vamos a poner la categoría, que en este caso va a ser 4, ya que es una enum. Y el restaurante ID va a ser el número 2. La categoría número 4 es de bebida. Entonces le damos en ejecutar y nos dice que con el ID 11 se creó la limonada natural. Le damos en ejecutar nuevamente para verificar y nos dice que efectivamente se creó la limonada natural. Bueno, yo me equivoqué, tal vez, no sé. Le doy en el ID, le pongo limonada natural, le pongo la descripción, le vamos a poner el precio, que en este caso es la actualización, le vamos a poner nuevamente 9.000, le vamos a poner la categoría 4, que es la categoría de bebida, y le vamos a dar en ejecutar. Entonces ya nos dice que actualizamos el precio. Vamos a verificar nuevamente, le damos en ejecutar y ahora nos dice que el precio de la limonada natural son 9.000 pesos. Vamos a proceder con el borrado, le damos en Try It Out, ponemos el ID, le damos en ejecutar y nos dice que fue borrada correctamente. Nuevamente vamos a listar y encontramos que se borró correctamente la limonada natural. Bueno, en nuestro frontend podemos encontrar la cantidad de sedes activas,
el nombre, la dirección, el teléfono, el correo y la capacidad de cada una de nuestras sedes, y en la parte superior encontramos la capacidad total. Entramos en la parte del sidebar del menú y encontramos el total de platos, los platos disponibles y los no disponibles. Encontramos el nombre, la descripción, la categoría, el precio unitario y si está disponible o no. Y en clientes encontramos los clientes registrados con su nombre, el correo electrónico y el teléfono.